Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Profe, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy Buenas bien tardes. también, gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo anda todo? La Bueno, lucha, en la lucha. qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces nuestro encuentro del día de hoy, ¿sí? Y estábamos dando un poquito de tiempo para que se terminaran de conectar los demás. La idea es precisamente continuar pues con el proceso que venimos ya y empezar a estructurar de cierta manera todo lo relacionado con nuestro proyecto, ¿sí? Para hoy quedó pendiente una actividad, ahorita la socializamos, ¿sí? Ahorita más adelante la socializamos porque ya quiero que vayamos enmarcándonos a la temática que de manera directa se integra, pues lógicamente con el proceso productivo, ¿verdad? O con el proceso como tal, frente, frente a las características que podemos generar dentro del aspecto o dentro de las especificidades de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, de los aspectos que debemos empezar a tocar o que vamos a empezar a tocar son los factores de estudio de un proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores de estudio de un proyecto? ¿En qué se enmarcan esos factores de estudio de un proyecto? ¿Precisamente para qué? Para determinar una correcta estructuración de, del proyecto como tal, ¿sí? Entonces aquí tenemos los factores de estudio de un proyecto que son 7. Esos factores de estudio, pues lógicamente nosotros los debemos de conocer y determinar dentro de la estructuración del proyecto, independientemente de la metodología como tal que nosotros apliquemos. Estos factores de estudio apoyan a la formulación del proyecto, ¿sí? Primero el estudio del entorno, ¿verdad? De las necesidades, de todo lo relacionado con esas características externas que puede tener el proyecto. Igual ahorita yo los voy a definir cada uno de manera más específica. El segundo estudio es el estudio de mercado, que ya sabemos cuál es la importancia o la relevancia que tiene ese estudio frente a qué, frente a todas esas características que derivan de la ejecución, funcionalidad, puesta en marcha, mantenimiento y sostenimiento del proyecto, el estudio de mercado, el estudio técnico, ¿verdad? Todo lo relacionado con las características de las partes, de los requerimientos específicos del proyecto, todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipo, instalaciones, bueno, todo eso se determina en el estudio técnico. El estudio administrativo y organizacional, todo lo relacionado con la mano de obra, los profesionales, ¿sí? Los profesionales que van a intervenir de manera directa en el proceso productivo, en el proyecto como tal. Entonces ahí se determina pues algo que en algunos casos, en algunas o en muchas empresas, inclusive en muchísimos proyectos, no se determinan o no se realizan de la forma correcta. En este caso, que es todo lo relacionado con las características que tiene que ver con la parte de las funciones. ¿Verdad? De las funciones como tal. También tenemos dentro de ese estudio administrativo, pues todas las características o todas esas condiciones de cierta forma organizacionales que se deben de cumplir dentro de la formalización, dentro de algún tipo de proceso como tal, que se deben estipular o se deben derivar de la estructuración del proyecto como tal. El estudio legal, toda la parte normativa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte normativa, cuáles son esas características legales que de manera directa e indirecta, ¿sí? Aplican para la funcionalidad del proyecto, ¿sí? Entonces, ahí yo debo de determinar, por eso es que se debe de enfocar o enmarcar de manera general todo el alcance del proyecto, ¿sí? Para mirar cuáles son esas normatividades esos estudios legales, ¿verdad? Que nos aplican de manera directa
y por la ejecución o por la operatividad de los procesos dentro del proyecto, ¿qué deriva eso? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que nuestro proyecto es montar, ¿sí? Es montar, qué sé yo, un frigorífico en un municipio, un frigorífico regional, otro frigorífico regional. ¿Qué normatividad aplica para el funcionamiento de un frigorífico? De pronto así lo que se nos venga a la cabeza? Normal de saneamiento, así que por lo que se trata de procesamiento de alimentos, cosas con carnes y ese tipo. Ok, muy bien, Noemi. Muy bien, sí, todo el tema de buenas prácticas, ¿verdad? Buenas prácticas de manufactura. Entonces aplicaría ahí, ¿verdad? ¿Qué otra normatividad aplica de manera directa para el funcionamiento de ese frigorífico? ¿Qué creen ustedes? Profe, buenas noches. Buenas noches. En mi concepto aplicaría también la normatividad de como cámara de comercio, un establecimiento de comercio como tal. Muy bien, ¿verdad? La formalización, que debe estar formalizado como tal el establecimiento. Muy bien, ok. ¿Qué más? Profe, del entorno, el ¿Cómo estudio cuál? del ver las condiciones en el pueblo, en el municipio, en la ciudad donde quiero poner ese establecimiento. Analizar el entorno. Pero recuerda que estamos hablando de las condiciones legales, ¿sí? Del estudio legal para el funcionamiento. De pronto, pero ese aplicaría también, por ejemplo, el entorno, de pronto me imagino que lo estarás pensando según el POT, según el POT, ¿sí? Porque eso también es una condición legal. Eso no, Sí. un frigorífico no se puede colocar dentro de un barrio. Muy bien, ok. Esa sería una condición legal. Muy bien, ok. Listo. ¿Qué más? ¿Será que yo puedo llevar cualquier vaca allá? Sí, cualquier novillo, cualquier toro, puedo llevarlo allá, que así esté enfermo, así esté moribundo, qué sé yo. Sí, lo puedo llevar a que le hagan el proceso de sacrificio allá. Hay que tener registro Del ICA. no recuerdo qué es. Del ICA, muy bien. Entonces, todo el tema, Pues, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo, Yerly? No sé, lo último se te escuchó como entrecortado, cuéntanos. el Inca es que sea productos del INVIMA, que sea otros productos de del certificación del INVIMA. Ok, listo, bueno. Ahí medio te entendí algo. Entonces, todo el tema del ICA y todo el tema del INVIMA, muy bien. Listo, entonces tienen razón, ¿verdad? Todo lo que dijeron, todo el tema del plan de ordenamiento territorial, todo lo relacionado con esas características de buenas prácticas. Ahorita lo que dijo la compañera Yerly, todo lo que tiene que ver con el registro ICA, ¿verdad? De esos animales. Internamente la planta debe estar avalada por el INVIMA, ¿sí? Sin eso yo no puedo funcionar, ¿verdad? Sin eso no puedo funcionar, no puede funcionar un frigorífico. Esas son mis condiciones legales legales directas, ¿sí? Pero ahora bien, por el ejercicio, ¿sí? Por el mismo ejercicio o por la misma actividad, por la generación de la actividad como tal, se me van a desprender otra serie de actividades o subprocesos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando se hace el sacrificio del animal, ¿qué se hace con todo el tema de la ruminasa? O sea, con todo el tema de la materia orgánica que sale de ahí. ¿Será que yo puedo disponer o puedo vertir todos esos residuos
directamente a un río o a un caño que pase por ahí? Carlos, cuéntanos. Hasta donde tengo entendido, hay normas ambientales que regulan cómo se van a distribuir tanto los desechos como los líquidos, por si acaso hay algún cuerpo de agua cerca a la planta, también si hay algún tipo de población que pueda ser vulnerada por ese tipo de residuos. Ok, muy bien, Carlos. Entonces la pregunta mía es la siguiente. Pero el frigorífico, la función de él o la actividad principal de él es proteger el medio ambiente. Muchachos. No, profe, no. Es una actividad comercial. Es otro tipo de actividad comercial, sí. ¿Quién dijo por ahí que si lo escuchaba? ¿Sí lo escucho? Javier. Hola, Javier. Profe, yo pienso que hay que tener en cuenta la normatividad de la Secretaría de Salud, de las excepcionales, Ajá. frigoríficos. Entonces ellos velan por todo el tema de ese tema de vertientes de elementos contaminantes a los ríos y todo ese tema. Hay que cumplir toda esa parte normativa. Ok, muy bien. Pero entonces, bueno, por aquí tienen la mano levantada. Vamos a darle la palabra, ya le digo, a Carlos. Carlos León. Ya Carlos habló, ¿no? ¿O vas a volver? ¿O sí fue Carlos? Carlos. Hola, profe, soy yo, Mónica. Es que tienen varios la mano levantada. Blanca y luego Mónica. Blanca. Profe, hay que cumplir toda la normatividad ambiental. Por ejemplo, si el frigorífico está en una zona rural y se va a hacer una captación de agua, entonces hay que solicitar la concesión de agua, hay que también solicitar el permiso de vertimientos. Si hay emisión de gases, entonces también hay que tener un control de emisión de gases. Porque si no, pues de todas formas la autoridad ambiental pues va a sancionar a la empresa. Y de igual forma, pues si está en una parte urbana, también tiene que cumplir con un tratamiento de las aguas y manejo adecuado de los residuos sólidos, porque pues las entidades también van a estar pendientes de esto. Así sea en zona urbana, la empresa de servicios públicos que esté encargada le va a vigilar cómo le va a recibir sus aguas a la alcantarillada. Ok, muy bien. Listo, Blanca, muchas gracias. Mónica, cuéntanos. Profe, o de pronto si quizás me equivoco, usted me corrige. El profesional en salud y seguridad en el trabajo puede ayudar mucho a las buenas prácticas de la empresa. En este caso, si el profesional está presente en la empresa, puede ayudar a que a todos esos requerimientos llevarlos a cabo, ¿no? De cierta manera, sí, ¿verdad? Dentro de las diferentes áreas y dentro del campo de acción del profesional en seguridad y salud en el trabajo, sí. Sí, pero hay unas especificidades, por ejemplo, el tema ambiental, el tema productivo, que quizás de pronto no tenga injerencia, pero sí hace parte del proceso. A donde quiero llegar es la actividad principal del frigorífico, en este caso, es cumplir con la normatividad ambiental. Esa es mi pregunta. Muchachos. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Que si la actividad Profe, principal no. del frigorífico es cumplir con la normatividad ambiental. Blanca, no. ¿Por qué? Yo considero que no, porque ese no es su objetivo misional, pero igual es normatividad y todas las empresas deben cumplirla porque si no se someten a sanciones. Ok, muy bien. Ahí era donde quería llegar, ¿sí? Ahí era donde quería llegar. Noemi, cuéntanos.
Sí, profe, al igual que ella, pienso que como objetivo principal no tiene, digamos, tanta relevancia, pero cada día sabemos que el tema del medio ambiente cobra más valor de nosotros, digamos, quienes tengan empresas o proyectos, tenerlo ahí muy presente, digamos, la parte ambiental, el impacto que podamos causar, y como tengo entendido que el ganado, lo que tenga que ver con ese tipo de procesamientos, plantas, afecta bastante esta parte, entonces yo creería que tiene que incluirse ahí también como un aspecto fundamental, sí, no el principal, pero sí muy fundamental. Ok, válido, muy bien. Entonces ahí era donde quería llegar, ¿verdad? El estudio legal, ¿sí? El estudio legal en un proyecto, todo el tema normativo, todo el tema, pues, de algunas condiciones normativas, nosotros debemos de prever las características o las normatividades que nos aplican de manera directa para nuestra acción principal o función principal, ¿sí o no? Que en este caso es el proceso de sacrificio de animales y pues lógicamente venta de carne, ¿sí? Pero, ojo, dentro del ejercicio del sistema productivo o dentro del ejercicio del proyecto como tal, se derivan unas operaciones y esas operaciones puede que generen algunos impactos que nos obligan a cumplir normatividades de carácter indirecto, ¿sí? Y cuando digo de carácter indirecto, no quiero decir que si quiero la cumplo o no, sino que de carácter indirecto porque no están ligadas de forma directa a la actividad principal del proyecto como tal, pero se derivan de la acción o de la funcionalidad o de la operatividad de los proyectos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de empezar a mirar. Cuando estemos en esos estudios legales, mirar cuáles son las normas que nos aplican de manera directa para el proyecto que vamos a estructurar y cuáles nos aplicarían de manera directa según la proyección operativa del proyecto, ¿sí? Entonces, eso sí lo debemos de tener muy claro, ¿sí? Porque es que yo puedo poner, qué sé yo puedo poner una empresa, una peladora de plátano y vuelve y juega lo mismo. Yo, ¿dónde voy a disponer esa cáscara que me sobra? Entonces, se me puede convertir, es que voy a buscar voy a poner un horno incinerador. Entonces, ya ahí se me convierte en otro tipo de cumplimiento normativo. El horno debe de cumplir con ciertas características, el tema de emisiones, etcétera, etcétera. Aunque no son las actividades principales del proyecto, pero sí son actividades secundarias o de la parte operativa que derivan ese tipo de condición específica, ¿sí? Javier, cuéntanos. Profe, con respecto a lo que usted estaba diciendo, nosotros una vez nos estaban pidiendo, por ejemplo, plátano de acá de San Juan hacia Itagüí, hacia la minorista. Y el principal problema precisamente era la disposición de las cáscaras, porque ellos iban a trabajar con procesados, con tema de Natuchic, pero tenían un problema con la disposición de la cáscara de plátano en Medellín. Entonces, ya, lo que usted dice es muy pertinente. Ok. Listo, vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con el otro componente, el estudio financiero. Pues lógicamente ya sabemos que el estudio financiero es la columna vertebral de cualquier proyecto, ¿sí? Todo el tema de viabilidad y el estudio social y ambiental, que también deriva de condiciones normativas, ¿verdad? Ya si la empresa va a estar directamente ligada a procesos de responsabilidad social empresarial o va a estar ligada a alguna actividad específica que compense ese tipo de características sociales, bueno, y al igual que los aspectos ambientales. Entonces, en el primer aspecto, en el estudio del entorno, se exploran todos los factores o dinámicas fuera de control que afectan al desempeño del proyecto. Una de los aspectos o más bien de las herramientas que más se usa para esto, ya sea todo el tema de planeación estratégica, de ciclo PHBA, perdón, o se pueden empezar a aplicar
algunas matrices de la famosa matriz de efectos internos, bueno, etcétera, etcétera, o la que nosotros conocemos como la famosa matriz DOFA, ¿sí? O FODA, como ustedes la conocen, FODA, DOFA, etcétera, ¿sí? Recuerden que este tipo de matrices o este tipo de herramientas, ¿sí? O de instrumentos organizacionales, nos sirven o nos ayudan ¿para qué? Para conocer las condiciones tanto internas como externas de nuestro proyecto. Esta matriz o este tipo de herramienta es subjetiva. ¿Quién le da la objetividad al proceso? La objetividad al proceso se le da la calidad de la información con que se diligencia este tipo de herramienta. Si la calidad de la información con que yo estoy diligenciando este tipo de herramienta es totalmente veraz, ¿sí? Es totalmente confiable, pues vamos a tener una respuesta objetiva frente al proceso, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos de incluir, ya sea un análisis PESTEL, bueno, ya lo que derive del proyecto como tal y de acuerdo también a la experiencia o conocimiento que nosotros tengamos, ya nosotros empezamos a mirar qué tipo de herramienta uso para el estudio del entorno, ¿sí? Entonces, en este caso, entre estos factores constituidos por fuerzas físicas, económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que estas ya son más que todo un análisis o una matriz PESTEL que nosotros podemos empezar a abordar frente a esas características del entorno o una matriz de fuerzas de fuerzas externas. También puede servir precisamente para garantizar o para analizar esas características de nuestro proyecto desde la parte externa, ¿sí? Desde el entorno como tal. Tenemos el estudio de mercado. En este caso, el estudio de mercado consiste en un estudio de oferta y demanda y precios del bien o servicios a elaborar. Nosotros, pues la idea es que nosotros pongamos unos rangos de precios para que las personas más o menos conozcan cuáles van a ser los precios que se van a tratar o que se van a ofrecer, a ofertar dentro de los proyectos, en este caso dentro de los proyectos productivos, ¿sí? O dentro de los procesos o la estructuración de los proyectos. O sencillamente nosotros definir más adelante en el estudio financiero cuál va a ser el punto de equilibrio o cuál va a ser el valor unitario de ese producto o servicio que nosotros vamos a estructurar, ¿sí? Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen presente y futuro, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer la viabilidad o la proyección o el estudio futuro del mercado, ¿sí? ¿Con base a qué? Con base a lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, yo no creo que nosotros vayamos a estructurar un proyecto y decir, no, este primer año o este primer mes yo creo que vamos a vender 50 productos, pero el segundo mes vamos a vender 30. Y el tercer mes yo creo que vamos a vender como 20 y el cuarto mes vamos a vender 10. Yo no creo que las proyecciones se hagan de esa manera. Sí, siempre se debe de tomar ese tipo de proyección tomando o teniendo en cuenta todas las características de los clientes, ¿sí? De esas necesidades específicas de esos clientes, qué necesidad voy a suplirle a esos clientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros dentro del estudio de mercado debemos de garantizar la demanda, en este caso el estudio de la demanda de ese tipo de productos, precisamente para mirar cómo va a ser el comportamiento como tal de ese tipo de bien o servicio. Por el lado de la oferta, debe contemplarse el estudio de la competencia, tanto del bien a comercializar como de sus sustitutos más cercanos. Recuerden que para muchísimos productos, sí, para muchos productos, yo me atrevería a decir que casi que para todos los productos pueden existir unos productos sustitutos, ¿sí? Pueden existir productos sustitutos. Por ejemplo, ahorita acá en la zona de Urabá, ahorita que el plátano estuvo costoso, anteriormente yo me daba cuenta o veía por ahí camionados de banano que los botaban. Ya uno no encuentra ni un banano por ahí botado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el banano en este caso puede ser un sustituto del plátano, mientras que en el plátano se regulan los precios. Y eso, que el banano también está caro, ¿verdad? Entonces pueden existir productos sustitutos. Es que no hay arroz o no se consume arroz, entonces vamos a consumir otro tipo de cereal o vamos a consumir otro tipo de carbohidrato
En este caso lo vamos a sustituir por un carbohidrato, ya sea papa, yuca, etcétera. ¿Sí? Entonces pueden existir productos sustitutos y yo debo de determinar cómo determino eso con un estudio de la competencia. ¿Sí? Entonces, frente a eso, esas características del estudio de mercado, pues obedecen a la oferta y a la demanda de lo que yo voy a ofrecer en el proyecto o de lo que yo voy a empezar a estructurar dentro de mi proyecto. Yo debo de tener claridad frente a eso. Y finalmente, los precios que se han determinado en el mercado actual y posibles variables que deben determinarlo. ¿Qué pasa ahí? En este caso, esos productos que se han determinado en el mercado actual, esos precios, ¿cómo se derivan ese tipo de precios? ¿Cómo se determinan esos precios? Inicialmente esos precios se fijan con la competencia. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que ustedes van a vender repuestos de carros, ¿sí? Van a vender repuestos de automotores. Entonces, esos repuestos de automotores ustedes los consiguieron en la China, ¿sí? En la China compraron, ustedes comercializan, pueden importar productos de la China y los encontraron muy baratos, pero muy, muy baratos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esos repuestos ustedes los encontraron a 10,000 pesos. Y cuando nos vamos al mercado actual, ¿sí? Al mercado actual aquí, al mercado real, nosotros vemos que esos productos los venden en 150,000 pesos, ¿sí? Y puestos aquí a ustedes les salió en 10,000 pesos el producto. Entonces yo digo, no, este producto se mueve mucho. Lo voy a poner a 80,000 pesos. O sea, prácticamente a la mitad de lo que los vende los demás almacenes, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Que cómo nos va a mirar la competencia en ese momento? Mónica, cuéntanos. Profe, pues yo no lo pondría a 80,000 pesos, porque de entrada voy a dañar el mercado y pues, aunque uno lo vea y se ponga a vender todos esos repuestos, eso puede tener sus contraindicaciones. Yo no me atrevería a dañar la plaza de esa forma. Yo más fácilmente, si el mercado tiene un precio estandarizado en 150,000, todo el mundo lo vende a eso, yo trataría de venderlo en 140 o en 145, que de pronto el cliente no vea tanto la diferencia, igual vender que todos. Y yo creo que mi margen de rentabilidad va a aumentar considerablemente y a todos nos va a ir bien. Ok, listo, vale. Weimar, cuéntanos. Profe, sí, bueno, dos cositas. Una, la primera, usted habló ahorita de unas proyecciones en aumento, pero siempre hablando de proyectos como de venta o de servicios de un producto, pero también puede haber un proyecto que pueda ir disminuyendo. Por ejemplo, no sé, como esterilizar los animales de cierto barrio. Entonces, este mes esterilizamos 500, el otro mes 400, 300, hasta llegar como a un punto de decir, bueno, los animales de este barrio ya están estériles. Eso. Y dos, con respecto al producto, creo que lo enfocaría desde el punto de vista que si consigo el producto más barato, tan barato, porque es exageradamente económico, de la misma calidad, en vez de venderlo al público, se lo vendería a mis competidores, entraría a negociar más bien con ellos y se me convertiría más bien en un mayorista. Ok, válido, muy bien. Las dos percepciones que comentas muy bien, sí, también dependiendo de la tipología del proyecto, ¿verdad? Eso depende de las características del proyecto, porque si el tema es reducir qué sé yo, el tema bueno, hacer procesos de esterilización de animales domésticos, tal cosa, es un proceso, son proyectos en este caso o líneas de procesos decrecientes, ¿sí? Y es totalmente válido dependiendo de la tipología del proyecto, claro que sí.
Y con lo otro, válido también. Pero vamos a suponer que yo puse eso a 80.000 pesos. ¿Cómo creen que me va a ver la competencia? ¿Cómo creen que me va a ver los demás compañeros? Pero la pregunta sobra, pues muy mal, muy mal. Eso siempre, siempre ha pasado y siempre pasará. Ok. Pero ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo nos van a ver? ¿Cómo nos van a ver ellos? Competencia desleal. Muy bien. Sí, ahí era que quería llegar. Entonces, las personas o ese tipo de comportamiento en el mercado puede que genere algo que se llame competencia desleal, ¿sí? Entonces, la competencia desleal los van a ver como competidores desleales. ¿Qué pasa con esos competidores desleales? Pues lógicamente vamos a tener inconvenientes con ese tipo de proceso, ¿sí? Entonces, la idea es, cuando nosotros tengamos un producto o un servicio, ¿sí? Estructurado a través de un proyecto, entonces nosotros debemos de empezar a mirar cuáles son los precios que se están trabajando a nivel comercial en el mercado como tal. ¿Para qué? Para no llegar a chocar con la dinámica del mercado que se está realizando o que se está teniendo en ese momento. Eso es fundamental que nosotros lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, dependiendo de la tipología del proyecto, claro está, que, qué sé yo, si nosotros vamos a montar un proyecto de asesorías contables, nosotros podemos decir, no, es que una hora de asesoría me sale súper barata y yo la vendo en 60.000 pesos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener aquí 2, 3 contadores y pagarles pues relativamente bien o por horas y le puedo pagar a tanto y me puede quedar un margen de utilidad alto para la empresa. Entonces, dependiendo de eso, yo debo de fijar también o de mirar todas esas características que hay en el mercado para evitar generar ese tipo de inconvenientes a nivel comercial. Entonces, los factores de estudio del mercado se deben de caracterizar de la siguiente manera, ¿sí? Se debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda, ¿sí? O sea, qué le gusta y cuánto compra, por decirlo de esa manera, para interpretar los dos tipos de metodología, la cualitativa y la cuantitativa. El comportamiento de los precios, también se debe de hacer un estudio del comportamiento de los precios, porque pueda, ¿sí? Como pasa en algunos productos, que hay unas épocas en el año que es costoso, pero hay otra época en el año que es barato, ¿sí? Pues eso aplicaba anteriormente, porque hoy en día todo está caro, pero bueno, para algunos productos podría que aplique. Los canales de distribución, ¿sí? Todo el tema de canales de distribución, cómo voy a llegar a ese consumidor final o cómo voy a llegar a ese cliente. Y la cantidad y características de oferentes, productos y servicios. ¿Cuáles son esas características que se deben de tener precisamente o que yo debo de tener para ofrecer esos productos o servicios a un mercado estipulado o un mercado objetivo específico? ¿Sí? El estudio técnico, en este caso, el estudio técnico se basa en todo lo relacionado de la combinación de los factores de producción que buscan, ¿sí? Que buscan que el proyecto logre su cometido o logre su propósito como tal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esos factores de producción. Sí, el tema de factores de producción está directamente ligado ¿a qué? Ligado a unas características técnicas, a unas características operativas, a unas características de materiales específicos, etcétera, etcétera. Eso depende de la tipología del proyecto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en el estudio técnico, ojalá se haga esto. Generalmente es realizado con ayuda o asesoría de personal especializado en el campo objetivo del proyecto, ¿sí? Ah, es que esa persona yo sé que esa persona tiene mucha experiencia en electricidad. Ella desde chiquitico le gustaba eso, pero nunca ella estudió absolutamente nada. Es totalmente empírico en el proceso. Puede que sepa mucho, porque la experiencia también hoy en día la valida. Pero cuando nosotros estamos ligados a procesos normativos, entonces ahí puede que tengamos problemas en el sentido de que esa persona o más adelante el mismo proyecto nos va a exigir
certificaciones o certificados de la persona que está asesorando, hojas de vida, qué sé yo, acreditaciones. Y si no la tiene, pues lógicamente ahí vamos a tener inconvenientes para la estructuración o ejecución como tal del proyecto. Eso a veces sucede mucho porque lógicamente nosotros a quién queremos ayudar, a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿sí? Pero en la ejecución de los proyectos para acciones o procesos o tareas muy específicas, se debe de contar con personal competente y calificado para ese tipo de procesos, pues lo que se requiera. Si ya la persona es operaria, básica, etcétera, puede que sirva. Pero si vamos a mirarlo desde ese punto de vista, debemos de tener una asesoría con personal especializado. También en el estudio técnico, este verifica las diferentes alternativas disponibles para la ejecución del proyecto desde el punto de vista de los procesos, tamaño y localización del mismo. ¿Qué pasa aquí? Vea, aquí es donde nosotros a veces empezamos a generar algún tipo de inconveniente en los proyectos. Si los proyectos decimos, no, es que nosotros vamos a transformar, sí, vamos a transformar banano, entonces necesitamos, qué sé yo, un molino. Entonces yo debo de tener las proyecciones de cuánto puedo yo, los tamaños de los procesos, ¿sí? Todo el tema de la cantidad de la producción, eso lo debo de tener definido, en el sentido de que si a mí yo voy a cotizar un molino, entonces ese molino yo tengo que conocer las especificaciones. Necesito un molino con estas características que me muela 500 kilos hora, etcétera, 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 ¿sí? Porque si yo compro uno de mayor tamaño, entonces va a estar subvalorado. Y si yo compro uno de menor tamaño, entonces no me va a alcanzar para realizar la producción o para todo el tema de proyección que tengo con pedidos, etcétera, etcétera, dentro del proyecto como tal, dentro de la estructura del proyecto. Entonces, yo debo de definir muy bien todo lo que tiene que ver con la ejecución del proyecto, ¿sí? La localización, todo lo relacionado con la maquinaria, equipo, todo lo que tiene que ver con permisos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con licencia, con avales, etcétera, etcétera, va aquí directamente en el estudio técnico del proyecto como tal. El estudio administrativo y organizacional, este busca determinar la estructura de la nueva unidad de negocio, ¿sí? Recuerden lo que les dije. Cuando nosotros estructuramos un proyecto, ¿sí? De manera paralela, debemos ir construyendo todo lo relacionado con unas características operacionales, ¿verdad? Con unas características empresariales. ¿Quién va a ser la parte operativa del proyecto? Cuando nosotros miramos la parte operativa, entonces, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Cómo se va a ejecutar ese proyecto? ¿Cómo van a ser esas características de la ejecución del proyecto? ¿Sí? Entonces yo debo de determinar que todo lo que tiene que ver con la estructura administrativa y organizacional. ¿Cómo va a ser el funcionamiento administrativo? ¿Cómo van a estar distribuidas las tareas? ¿A quién se van a contratar? ¿Cómo se va a contratar? Manual de funciones, etcétera, etcétera. Todo eso debe ir aquí en el estudio administrativo. Aquí únicamente pues lo vamos a nombrar, lo vamos a desglosar, pero pues lógicamente no nos vamos a poner a hacer manuales de funciones, ni mucho menos eso, porque pues lógicamente no es la funcionalidad o el objetivo principal del estudio, ¿sí? Pero sí vamos a desglosar cuáles serían esas características o cuáles serían esas condiciones que se requiere para el estudio administrativo y organizacional. ¿Listo? El estudio legal, como les decía ahorita, todo lo que busca determinar que la viabilidad del proyecto a la luz de las normas, leyes y regulaciones, ¿sí? En cuanto a qué, a permisos, utilización de productos. Recuerden que hay unos productos que son regulados aquí en Colombia, tanto por estupefacientes como por el tema del INVIMA también, ¿sí? Todos esos productos, por ejemplo, esos agentes conservantes que tengan bisulfito, metabisulfito, etcétera, etcétera, son productos regulados y que no se le pueden adicionar de manera directa o en grandes cantidades de manera directa a los alimentos. Todo lo relacionado por ejemplo, con soda cáustica, que la soda cáustica también es regulada acá, la venta también es regulada en Colombia. Entonces, ya yo debo de empezar a determinar, ¿sí?
debe empezar a determinar todo ese tema de las características legales, ¿sí? Las características legales que se debe tener. Aparte de eso, ¿sí? Aquí dentro del estudio legal también se aplica todo lo que tiene que ver con la legislación laboral. Recuerden que en la proyección, cuando hagamos esa proyección de los de las personas que van a ser parte del proyecto, nosotros también debemos hacer la proyección de las prestaciones sociales, porque se supone que cuando nosotros estamos estructurando un proyecto, nosotros partimos desde la legalidad, desde cualquier punto de vista, todo lo relacionado con esas características legales que debe de cumplir un proyecto y pues lógicamente demás obligaciones contractuales que derive el proyecto, si se tienen que cumplir pólizas, si se tiene que cumplir con algún tipo de proceso específico, entonces se debe incluir acá dentro del estudio legal. El estudio financiero brinda la estructura óptima de la gerencia financiera, ¿sí? Todo el tema de viabilidad, busca información sobre las posibles fuentes de financiamiento y sus costos como tal de la estructuración del proyecto, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la estructuración, ¿para qué? Para mirar si existen algún tipo de convocatoria o recursos de algunos inversionistas que nos ayuden, pues lógicamente a apalancar todo lo que tiene que ver con la estructura del proyecto. Y el estudio social y ambiental, evalúa los efectos externos causados por las actividades relacionadas con el proyecto de inversión. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo también debo de empezar a cumplir algunas normatividades, aunque no aplican de manera directa, pero sí aplican de manera indirecta. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para hacer mitigación o minimización de aspectos negativos frente a los procesos que derive el proyecto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las 6 preguntas que nos debemos hacer, ¿verdad? Que nos debemos hacer, ¿para qué? Para empezar a viabilizar las ideas de proyectos que nosotros construimos o que nosotros ahí plasmamos, que ya las vamos a escuchar, ¿sí? Entonces, después que lo escuchemos o nos escuchemos, entonces vamos a empezar a aplicarle estas preguntas a esas ideas. Y de acuerdo al análisis que yo haga, ¿verdad? O al análisis que cada uno de ustedes haga, más bien, de acuerdo a esas respuestas que van a obtener haciéndose, pues lógicamente esta pregunta con respecto a la idea de proyecto que se tiene, ya ustedes dicen, ven, estos son como los más viables o estos les veo mayor viabilidad y tienen que justificar, pues lógicamente, ¿por qué? Entonces, existe una viabilidad técnica, mire que son unas viabilidades enfocadas en todo el tema del análisis PESTEL, ¿sí? Entonces, una viabilidad técnica, ¿es posible física o materialmente hacer el proyecto? Entonces ustedes dicen, pues sí se puede hacer el proyecto porque yo tengo el espacio, tengo el local, tengo el lote, qué sé yo, para realizar ese tipo de proceso, ¿sí? Entonces sí es posible que se realice técnicamente, sí se puede realizar. Existen restricciones legales para la habilitación u operación normal del proyecto. Entonces uno dice, bueno, sí existen algunas restricciones, por ejemplo, todo el tema de registros INVIMA, en este momento no los tenemos y como son varios productos, posiblemente los recursos no nos van a alcanzar para ese tipo para sacar 3, 4 registros, cada registro vale alrededor de 6 millones de pesos. Entonces uno dice, no creo que eso actualmente lo pueda realizar. Y si empiezo a sacar el producto sin registro INVIMA para venderlo así, entonces corro el riesgo de que el producto me lo decomisen, ¿sí? O tenga algún tipo de inconveniente. ¿Cuáles son los niveles de beneficios generados por este proyecto? La viabilidad económica. Entonces aquí yo proyecto si tiene viabilidad económica o no. ¿Sí? Si se puede vender eso que yo estoy estructurando, si se puede vender o comercializar eso que yo pretendo realizar a través del proyecto. Entonces ya yo me respondo esa pregunta. La viabilidad de gestión,
existen capacidades gerenciales para llevar a cabo el proyecto en forma eficiente. O sea que si dentro del equipo que va a estructurar el proyecto se encuentra alguna persona con ese tipo de capacidades, ¿sí? En este caso podemos ser nosotros mismos en caso tal de que tengamos esa capacidad, ¿sí? O esa formación como tal, o esa competencia. Entonces ahí nos respondemos esa pregunta. Viabilidad política. La información contenida satisface los intereses de los involucrados para tomar la decisión de ejecutar el proyecto. Por ejemplo, todo el tema de los planes de desarrollo de cada uno de los municipios, de esos planes de gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que mirar si los proyectos o esas ideas como tal están enmarcadas o tienen alguna estructura que pueda integrarse dentro de los municipios donde se va a realizar pues la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, satisface los intereses de los involucrados en la zona. Por ejemplo, acá en la zona, las personas pues no conocemos en su totalidad todos los ambientes turísticos, ¿verdad? O los lugares turísticos que tiene la zona. Entonces yo digo, no, yo voy a montar una empresa que ofrezca todo el tema de paquetes ecoturísticos para conocer los lugares, pues lógicamente, rurales turísticos de la zona de Urabá. Entonces, pero es que esto está enmarcado dentro de las políticas públicas que una de las políticas públicas de, qué sé yo, de cualquier municipio, del municipio X dice que va a promover todo este tema del ecoturismo y no sé qué. Entonces, desde ahí yo puedo empezar a ligar todo ese tipo de procesos, ¿sí? Viabilidad ambiental, ¿cuál es el impacto, cuál es el nivel de impacto al medio ambiente según la ejecución de este proyecto? Entonces ya yo determino si hay algún tipo de nivel de impacto que genere la ejecución como tal del proyecto. ¿Listo? Entonces, frente a eso, esas son las viabilidades que nosotros debemos, o las preguntas más bien, que nosotros debemos de responder. Con base a esa respuesta, ya ustedes van tomando decisión. Bueno, esta idea sí, esta idea no, esta idea sí, esta idea no. Y las que nos queden, que sean 2 o 3, ¿por qué nosotros seleccionamos? ¿Por qué se seleccionó ese tipo de idea? ¿Listo? ¿Es entendible hasta ahí? Sí, profe. Muchachos, bueno, ¿quién inicia? ¿Quién inicia con sus 15 ideas? ¿Quién quiere iniciar? Hola, profe, yo puedo iniciar. Yo. Me la gané. Hágale, ¿quién? Listo. Profe, yo tengo mis ideas como de acuerdo en el entorno donde estoy trabajando. Sí. Entonces tengo una. Huertas familiares sustentables como medio de seguridad alimentario y ciudadano del medio ambiente, pero en las áreas rurales del municipio de Necoclí. Ok, esa sería una. Esa sería una. Por ejemplo, la otra sería protección y conservación de fuentes hídricas en zonas veredales. ¿Por qué? Porque la gente en las zonas veredales no tiene conciencia y como no hay zonas donde echar los residuos, la basura, y aunque pase el carro, todavía como que no tienen esa conciencia y todo lo arrojan al río o a las quebradas, entonces como no cuidan pues esas zonas.
crear sociedades en campesinos de la región productores de plátano. Ese como para sustentar también la canasta familiar. ¿Pero crear qué? ¿Crear qué? Crear sociedad en campesinos de la región productores de plátano. Ok, listo, vale. Por ejemplo, una muy puntual de la vereda de donde soy es que necesitamos la construcción de una escuela, de la escuela pues de la primaria, porque esa escuela tiene mucho tiempo de estar construida y tiene grietas. O sea que ya es un peligro como que los niños estén estudiando ahí. Ok. La otra sería producción y venta de abono orgánico, humus, mediante el uso de lombrices. No sé si de pronto han escuchado que se puede cultivar las lombrices y ese humo es muchísimo mejor que cualquier otro fertilizante. Sí, claro. Montaje de comunidad online para la comercialización de productos del campo en Ecoclí. Por ejemplo, también otra que he percibido mucho y es que deberían existir como una red de apoyo psicológico para las niñas. Más que todo lo hizo como un empoderamiento como femenino para las mujeres y niñas, como que les puedan psicológicamente abrirle un poco más los pensamientos y que vean que la posibilidad para una mujer salir adelante es estudiando, como que para que fomenten como el estudio y que esas personas no se quieran quedar como de pronto con un marido o buscar a alguien que la sostenga y tengan una vida súper difícil. No sé cómo formularla, pues ahí la dije como toda ahí no tan formulada, pero esa es como la idea. Bueno, igual dependiendo ahorita que te hagan las preguntas, ahí se mira con cuál vas a quedar, listo. Listo, y la otra sería Juventud Activa, proyecto de formación en liderazgo a jóvenes del campo. Ok. Y la otra sería Saber Ancestral, proyecto orientado a mantener viva la cultura de los pueblos indígenas. Pero Profe, ¿y cuál sería ahí cómo sería ahí el proyecto? de la de Saber Ancestral. Sí. Profe, como fomentarles por medio de un profesor. Pero por eso, ¿qué sería? ¿Una escuela? No, es como es como capacitarlos, como como enseñarles, como a que no dejen perder esas culturas de los pueblos indígenas. Bueno, ahí también se tendría que mirar cómo sería el proceso ahí. Bueno, profe, ya. Ok, vale. Muy bien, muchas gracias. A usted, profe. Listo. Bueno, por acá levantó la mano Mónica. Cuéntanos, Mónica. No, profe, para continuar. Listo, vale, claro que sí. O hay otra chica que quería continuar, ¿cierto? Yo. ¿Quién era? Ah, bueno, Yerly, dale. Después de Dale, Yerly, Yerly. entonces. Ok. Sí, bueno. Las propuestas que tengo es crear un centro de rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas. Proyecto social, capacitación y emprendimiento, pues población en general. Almacén de ropa y accesorios, venta de celulares y accesorios y reparación. Corporación de mujeres emprendedoras. Centro de refuerzo para niños de primaria. Cooperativa de mujeres cabeza de hogar. Sería un restaurante. Prevención de consumo de sustancias psicoactivas para poblaciones vulnerables acá en el municipio de Chigorodó sería el bosque. Proyecto de emprendimiento para adolescentes, madres cabeza de hogar, el cual pues yo lo tenía como enfocado de pronto a manicure y pedicure, ¿cierto? Que sea para que ellas tengan como un ingreso económico, ya que como son menores de edad, pues no tienen como la posibilidad de emplearse. Venta de zapatos de marca, venta de comidas rápidas y un gimnasio. Ok. Listo, Yerly. Vale, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí, Mónica. Hola, profe. Hola. Profe, la verdad, mis ideas fueron enfocadas a lo que yo siento que tengo vocación y puedo llevar a cabo. No son de pronto cosas que yo me voy a embalar, que me toque ese proyecto y yo no sepa qué es lo que voy a hacer, pero sí son ideas que yo quisiera llevar a cabo en un futuro. Bueno, la primera es construir una empresa de aseos domésticos. La explico aquí brevemente. Una empresa donde yo pueda tener mis empleadas que sean empleadas domésticas enfocadas en la higiene de las casas, que puedan ser contratadas por horas o días completos. Bueno, ahí más o menos esa es la idea. Hay otra empresa de servicios integrales que sea integrada por un abogado, un contador, una psicóloga, un profesional en salud y seguridad en el trabajo y un administrador financiero para prestar asesorías a empresas para que quizás se ahorren la contratación de un profesional de tiempo completo y puedan ocuparnos a nosotros por días. Tengo otro proyecto que es la capacitación, va dirigido a mujeres solteras y cabeza de hogar. Sería como capacitarlas para potenciar sus ideas y llevarlas a cabo en cuanto a los emprendimientos. Eso va muy de la mano con el sector público porque se iría a hacer como una licitación con un proyecto del Estado, que de hecho es para los emprendimientos. Sería hacer el proyecto y licitar. Ok. Una inmobiliaria. También tengo una compraventa solamente de oro, donde se comercialice solo joyas de oro. También tengo un centro tecnológico, tengo conocimiento en esa área. También me interesaría un centro estético integral, entonces donde se pudiera atender el spa, sea uñas, masajes corporales, donde también haya una nutricionista que nos ayude con nuestras dietas y todo el cuento. También donde pudiéramos atender nuestro cabello, nuestras cejas, nuestras pestañas, o sea, algo súper completo. Un centro de diversiones, donde también esté la heladería, los juegos didácticos, los juegos ya de diversiones como tal para los niños. Profe, son esas. La verdad, yo pues ahí reuní 8, no reuní las 15, porque yo sí pudiera reunirle 15, pero pues que de pronto a mí me guste o que yo le diga no, sí, pues sería como para un requisito para la tarea, pero pues en las que yo de pronto sí esté enfocada y que siempre las he tenido en mente esas. Listo, vale. Ok, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más continúa? Bueno, Carlos tiene la mano levantada. No sé si fue que se le quedó desde hace rato o estaba ahí pendiente. Carlos León. Y bueno, Noemi, cuéntanos. Bueno, pues voy a dar mis ideas aquí, un poco enfocadas también en la principal en la empresa donde trabajo y pues las demás ahí que me surgieron. La primera es como realizar un proyecto, el cual se daría a conocer ante Secretaría de Educación o ante Secretaría
educación departamental, de incluir cátedras de inteligencia artificial en los establecimientos educativos, ya que hoy por hoy, pues, digamos, no está como establecido una cátedra que vaya enfocada en esta parte y que camina hacia allá, eso será lo que dominará los habilidosos en ese tema. Entonces la idea es que lo puedan avalar y que obviamente sea acogido ya por los directivos los altos directivos tanto de la Secretaría Municipal o departamental. Ese es un primer proyecto. El siguiente proyecto es la realización de reciclaje. Me dicen que no se escucha, profe. Se te escucha un poquito entrecortado, pero yo te estoy entendiendo. Ok, bueno, reciclaje y limpieza de playas en la región de Urabá, o sea, pasar un proyecto también ante la Secretaría Municipal donde se pueda brindar empleo a muchas personas que no lo tienen y que, digamos, están en capacidad de hacer esa recolección, no requieren de pronto un alto conocimiento en estudios, sino que ellos saben hacer esa labor de reciclaje y al mismo tiempo tener las playas limpias, ya que, por ejemplo, en la región de Urabá siempre se ve las playas muy desasistidas y todo eso, entonces digamos que ese proyecto bien elaborado en cuanto a limpieza y reciclaje de las playas. El otro proyecto es la creación de una aplicación móvil tanto como para buscar empleo, pero también los empleadores pueden encontrar, digamos, las personas que requieren, los servicios que requieren, que cualquier persona pueda ingresar a esa app y dejar su currículo allí, incluso grabar un video y decir en qué se desempeña, en qué se desenvuelve, describir lo que sabe hacer, la experiencia laboral que tiene y dejar ahí, si es caso, su hoja de vida cargada y quien quiera puede ir por categorías. Si quiere una empleada doméstica, pues ahí encontrará muchas que dicen que están buscando empleo y que saben hacerlo muy bien. Si requiere cualquier tipo de empleo categorizado, esté allí y él pueda incluso contactarlo y empezar a conversar. Entonces, quien monte el contenido de buscar empleo y quien busque también lo encuentre como en ese sitio web. El otro proyecto es fábrica de diseño de ropa de playa en la región de Urabá también, lo que es Arboletes, Necoclí, San Juan. Tener su propia fábrica de ropa de baño, de kimonos, todo lo que tenga que ver con esta parte, pero que se diseñe propiamente en Urabá. El otro es un proyecto de descubrimiento de talentos para jóvenes, es decir, como montar una escuela o hacer como pequeñas, o no pequeñas, convocatorias para que ellos primero descubrir y luego potencializar el talento de muchos que quizás nunca nadie se los ayuda a descubrir y luego potencializarlos y ayudarlos a que lo puedan realizar. Y el otro, bueno, este no me gusta mucho, pero lo voy a decir. De hecho, en Necoclí se me ocurrió porque el tema de vivienda se puso complicado ante la Secretaría Municipal o ya a través de más arriba de la parte el Ministerio creo que aplica es el Ministerio de Vivienda, no sé en este momento cuál aplica, compra de terrenos y esos terrenos dividirlos por lotes y que este proyecto pueda aplicar para empleados, o sea, personas que tienen capacidad de pagar los terrenos y lo puedan pagar en cuotas en mucho tiempo y que se supla como esa necesidad tan real que hay en el municipio de Necoclí, el tema de viviendas. Ese proyecto pues también está como ahí pendiente, profe. Esos son los que pude conseguir hasta la fecha. Ok, listo, vale. Muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Muchachos, ¿quién más? Apenas han Hola, participado como 3 o 4. Leila, cuéntanos. Bueno, aquí tengo fábrica y distribución de embutidos saludables y además también tener como un restaurante donde se puedan vender este tipo de alimentos, almacén de repuestos y mecánica de vehículos, fábrica y distribución de ropa interior y deportiva, centro de desarrollo infantil y refuerzo escolar con énfasis en inglés, peluquería, una empresa de bienes raíces, empresa de taxis,
una papelería, una empresa de fabricación y distribución de condimentos naturales, centro de atención para niños y niñas con necesidades especiales y una agencia como de gestión humana que se encargue de toda la parte de selección, reclutamiento, capacitación, nómina, bueno, como toda esa parte. Esas serían mis ideas, profe. Ok, vale, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más, muchachos? Carlos. Carlos y luego Javier. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo dentro de los proyectos que formulé uno que era enseñarle a los campesinos la utilización de drones para la fumigación de pequeños y medianos cultivos, o sea, de maracuyá, plátano, banano, en fin. La otra era proyectos de energía a través de paneles solares en escuelas rurales. La producción de derivados de plátano a través de mujeres campesinas en las áreas rurales de Carepa y Chigorodó. La localización y mejoramiento de puntos viales críticos en zonas veredales de toda la zona de Urabá. La creación de una planta de transformación y generación de productos a base de maracuyá, ya sea postres, pulpas, en fin. El cierre, ¿cómo le explico? Cerrar y mover o trasladar el terminal de transporte público del municipio de Apartadó, ya que por el crecimiento que ha tenido el municipio, eso quedó prácticamente obsoleto. Y desplazarlo hacia las afueras vía Carepa. Y la localización de centros ecoturísticos, enseñarle a la población de esa zona, sea de Turbo, Apartado, en fin, de toda esa zona, a aprovechar los recursos naturales y generar ingresos a través del turismo. Ok, vale. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Ahí de pronto el tema del terminal, pues tú sabes que eso es un tema público, ya se tendría que mirar cómo sería ese proceso ahí. Nada más que sería unas características, con unas características privadas. ¿Sí? Pero dale, muy bien. Bueno, Javier, cuéntanos. Profe, yo tengo básicamente unas 6 ideas de negocio. Voy a mencionarlas así. La primera, producción de biofertilizante a base de vástago y tallo como mecanismo de producción más limpia en el sector platanero en el municipio de San Juan. Como segundo, proyecto sostenible para madres cabezas de familia en el municipio de San Juan de Urabá para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Tercero, producción de maracuyá amarillo en el sistema de espaldera en la granja de la institución educativa San Juan de Urabá. Cuarto, restauración del ecosistema manglar en las riberas de la desembocadura del río San Juan y la quebrada Mundito. Quinto, establecimiento de huertas escolares como mecanismo de seguridad alimentaria en la escuela. Y sexto, elaboración natural de aceite de coco para embellecimiento cosmético facial, corporal y estético. Serían esas pruebas. Ok, vale, muy bien. Bueno, listo, muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? La idea es escucharlos a casi todos para ya irnos haciendo una idea de cuáles son los proyectos o cuáles son de pronto las proyecciones que ustedes tienen con la estructuración del de un proyecto como tal. Bueno, ¿quién más? Cuéntenos, no les dé pena ni miedo.
¿Quién más hace falta por ahí? ¿O no hicieron la tarea? Más nadie, muchachos. Escuchemos a otro, escuchemos a otro. ¿Quién más se atreve? Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Dentro, en la plataforma, hay un ítem para subir esa primera actividad. Aparte del foro, la otra actividad que se llama 10 ideas de negocio, ¿sí? Yo les había solicitado 15, pero como mínimo deben de montar 10 en un formatico de Word. Montan esas 10 ideas en plataforma, ¿listo? En ese apartado que se llama 10 ideas de negocio. Entonces ahí montan esa primera actividad, ¿listo? Para el día de mañana, sí, Carmen, cuéntame. Profe, es que yo entré, pero no vi el foro. No sé si de pronto fue que me ubiqué mal. Sí vi la tarea, incluso hay otras tareas ahí que tienen pues la fecha. Pero no sé si fue que no me supe ubicar. Ya reviso de una vez. Dame un segundito. Profe, lo que voy a decir tiene que ver con eso. A ver si de pronto mira las dos cosas de una vez. Sí. Porfa. Yo entré, sí vi el foro, pero no me dejó hacer el comentario y pues no me dejó responderlo. Y vi que era justo de lo que hablamos anoche. Entonces, a ver si de pronto nos lo habilita a los que queremos hacernos partícipes o a los que participamos Claro que anoche. sí. Esa nota queda ahí. No te preocupes que ya aquí vamos enseguida. Sí, aquí no se tiene fecha 20 de febrero. Yo miro aquí. ¿Qué pasó? Ah, no, 3 de marzo. Fecha de entrega. Pongámosla entonces hasta el 4. Fecha de entrega 4 de marzo. Listo. Ahora sí, ya pueden ingresar. ¿Dónde le van a dar? Ahí donde dice añadir nuevo tema. ¿Sí? Añadir nuevo tema de debate. Ahí le dicen añadir y ahí les va a salir un recuadro. ¿Sí? Les va a salir un recuadro donde, pues lógicamente, ustedes pueden realizar su aporte. ¿Listo? Listo, ya está habilitado. Vale. Y la actividad 1, por decirlo de alguna forma, que es las 15 ideas del proyecto, tiene fecha de entrega hasta el domingo 5. ¿Sí? Para que ya lo vayan montando. Listo. Es apenas un formatico en Word donde ustedes ya pues definen las ideas. Entonces, ¿qué tenemos pendiente? ¿Qué vamos a hacer para mañana, muchachos? Para mañana, el objetivo o el propósito es que de acuerdo a esas ideas que ya ustedes, algunos, pues la gran mayoría ya expuso aquí, entonces les vamos a aplicar estas preguntas, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, de las 10, de las 15, de las 12, de las 8 ideas que yo tengo, definitivamente las que más me generan viabilidad de acuerdo al análisis de estas preguntas son estas 2, máximo 3. ¿Sí? De esas 3, 2 o 3 que seleccionemos, mañana
Entonces vamos a analizar esas 2 o 3 y enseguida de ahí seleccionamos con la que vamos a trabajar. Pero hagamos bien el ejercicio, porque a veces no es lo que nosotros queramos, ¿sí? Lo que nosotros queremos, que siempre hemos querido, no sé qué. No, vamos a estructurarlo de tal forma que se genere desde el inicio su viabilidad, ¿sí? Eso es lo que yo quiero lograr con este tipo de procesos. O sea, que desde el inicio estructuremos viabilidad para lo que vamos nosotros a desarrollar de aquí en adelante en la estructura del proyecto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí sí necesito que todos vayamos a la par, en el sentido de pronto de las personas que de pronto no tuvieron tiempito para realizar las ideas, lo hagamos, realicemos, le apliquemos las preguntas de viabilización o de viabilidad, ¿sí? Y mañana entonces ya definimos, ve, me quedé con estas 2 o con estas 3, máximo 3, por esto y por esto, ¿sí? Entonces aquí avanzamos más rápido. Empezamos a hacer todo el tema de la primera metodología, árbol de problema, empezamos a estructurar el problema central y de ahí ya tomamos la decisión, bueno, me voy con esta y este es el proyecto que voy a trabajar. Listo, esa es la metodología que vamos a empezar a desarrollar, pero ahí sí necesito que todos vayamos a la par con las ideas de proyecto y que hagamos pues el ejercicio desde el inicio. ¿Vale? Ok, sí, profe. Bueno, muchachos. Ok, profe, una consulta. Sí, cuéntame. Profe, en la primera clase usted manifestó que el proyecto se podía ejecutar con un compañero o compañera, con la cual de pronto uno viera que se puede complementar en el posible proyecto que uno desea seleccionar. ¿Desde ahora se puede elegir ese compañero o cuándo es que es la cosa? Sí, desde ya lo podemos hacer, no hay problema, desde ya se puede hacer. Los que quieran trabajar de manera colaborativa, no hay problema. Desde ya lo podemos hacer. En este orden, entonces la actividad que debemos subir de las 10 ideas se pudiera subir con otro compañero, quizás para reunir las 15 y eso, y poner También ahí podría el nombre ser. de los dos. Exacto, sí, también se puede hacer y se definen se definen De una vez. sí, de una vez, sí, no hay problema. Ok, profe. Listo. Bueno, muchachos, así quedamos entonces. La idea es que mañana sí empecemos ya a trabajar frente a la estructura, que todos vayamos a la par. Sí, igual ya estamos trabajando. Que todos vayamos a la par dentro de la estructura de lo que vamos a empezar a definir aquí bajo la metodología. ¿Listo? Bueno, no sé, Javier tenía la mano levantada o fue que se le quedó levantada, al igual que... La levanté, sí. Cuéntanos, Javier. Profe, yo mañana no puedo asistir a esa hora a la clase. ¿Cómo hago para el tema de las 2 ideas? ¿Se las envío al grupo del chavo? Bueno, no, ahí queda pendiente ya para la otra semana, pero sí definimos la idea, sí lo tenemos claro. Sí, Igual sí. ya yo les voy a compartir, yo les comparto las grabaciones, ya les voy a compartir la del día de ayer. ¿Listo? Correcto, profe. Listo, Sí. vale. Bueno, pues muy bien. Bueno, vale, muchísimas gracias a todos, muchachos. Feliz noche. O bueno, no sé si Carlos y Noemi, que tienen la mano levantada, van a preguntar algo. No, profe, se me quedó levantada. Muchas gracias por la clase. Muy claro todo. Bueno, listo. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos mañana, Dios mediante.